Hola a todos mis hermanos y amigos de New Pentecost Church en español. Les damos la bienvenida esta mañana. Queremos invitarlos a cantar con nosotros y esta alabanza que quiero que la puedan compartir y la puedan sentir como suyas, porque Dios nos ha escogido, nos ha perdonado y somos sus hijos. Amén. Así que los invito a cantar conmigo. Gracias Maritza y buenos días hermanos, espero que estén bien, que hayan pasado una semana bien bonita y pues Dios es bueno, siempre está a cargo de todo.
Hermanos, estamos en una serie que habla de las personas que han ido en contra de la corriente de la cultura para obedecer a Dios. Y esta vez vamos a ver la historia de Nehemías. En el pasado devocional vimos una parte de su oración que formó la base de todo lo que hizo después. Pero ahora vamos a brincar hasta el final de la historia de la reedificación de la muralla alrededor de Jerusalén. Recuerden por favor que Dios había puesto en el corazón de Nehemías el deseo de ir a Jerusalén para levantar la muralla alrededor de la ciudad, que era la forma en que las ciudades en la antigüedad se protegían de los enemigos. Es que unos 50 años antes Dios había permitido que los cautivos, los judíos cautivos, regresaran a Jerusalén, y lo primero que hacen ahí es que levantan el templo. Pero la ciudad estaba en ruinas, escombros por todos lados, no había muralla, no había portones, nada. Estaban totalmente desprotegidos, totalmente a la misericordia de los enemigos porque no tenían cómo defenderse. Ahora, Nehemías siente el deseo de ir para allá, ora a Dios de abrir la puerta para allá. Es que él evalúa la situación, ve cómo está el asunto, organiza a los judíos que ya estaban ahí, entonces empiezan a reedificar. Están casi al punto final de la reconstrucción de la muralla, están para terminar. Pero a lo largo de ese proceso ha habido muchos enemigos que se oponían a esto porque no querían ver el bienestar del pueblo de Dios. No querían ver un pueblo de Dios no tan solo con la presencia de Dios en el templo, sino con la protección de Dios y también la autoridad de Dios. No querían ver eso. Ahora, los tres enemigos principales se llamaban Sanballat, Horonita, que es samaritano, Tobías, amonita, y Gesem, árabe. Ahora, estos tres son muy importantes en sentido figurado, simbólico. Los samaritanos eran de Israel del norte, que habían sido llevados de destierro años antes. Algunos habían regresado, pero el enemigo de aquel entonces había mandado otros sacerdotes con otras religiones al mismo lugar. Así que los samaritanos tenían como una mezcla. No servían a Dios bien. Tenían la idea de Dios, pero tenían otros dioses también, mezclaban todo. Muy religiosos, pero no espirituales. Entonces tenemos Tobías, amonita. Los amonitas eran enemigos tradicionales de los judíos. Y el dios de ellos se llamaba Molech o Moloch, depende de la traducción. Para servir a ese dios, lo que hacían los amonitas es que tomaban sus bebés y los echaban al fuego que quemaba donde estaba la estatua de ese dios falso. O sea, el sacrificio humano, bebés. Entonces, Gesem árabe era uno de los árabes, obviamente, descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, que había nacido de acuerdo con la carne y no de acuerdo con la fe. Así que Gesem nos habla de la obra de la carne. Ahora, esos tres se oponían a la reconstrucción de la muralla. Entonces, en nuestros días, Dios está levantando su pueblo otra vez. Muchos han visto que Dios ha reestructurado, levantado otra vez, renovado, dígase como se diga, el templo del Espíritu Santo, que es el corazón. Muchos están volviéndose a Dios otra vez después de haberse desviado por aquel motivo. Pero todavía falta la cuestión de la muralla, la protección de Dios alrededor del pueblo de Dios, y la cuestión de la autoridad de Dios. La muralla nos habla de la protección de Dios, pero los portones, o sea, las puertas de la ciudad, nos hablan de la autoridad de Dios. Ahí es donde en la antigüedad se tomaban las decisiones jurídicas, legales, civiles. Ahí es donde se ejercía la autoridad. Así que espiritualmente hablando, primero el templo, el corazón humano, el templo del Espíritu Santo, luego la muralla, la protección del Señor, y luego
las puertas, la autoridad del Señor. Lo que Satanás menos quiere en estos días es que la iglesia que está avivándose otra vez sea protegido y ejerza autoridad. Es lo que menos quiere. Ahora, él todavía está usando personas parecidas a Sanballat, Tobías y Gesem. Muchos de los opositores más fuertes de la iglesia de verdad son los que son religiosos, pero no espirituales. Entonces, muchos de los que están muy en contra de la iglesia de Jesucristo son los mismos que abogan a favor de lo que es el aborto, infanticida, el suicidio asistido, o sea, toda la cultura de muerte. De hecho, es otra historia para otro día. El espíritu de Moloch está detrás de todo eso. Entonces hay muchos que sencillamente no quieren la ayuda de Dios, quieren hacer todo en el poder de la carne. Esos son como Gesem árabe. Como digo, Nehemías está a punto de terminar la obra y Dios le da discernimiento para que él pueda ver la intriga, es que las trampas y el engaño del enemigo. Vamos a empezar la lectura, esto en el capítulo 6. Dice así: Sucedió que habiendo huido Sanballat, Tobías y Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaban más brechas en ella, aunque hasta aquel tiempo no había colocado las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el valle de Ono. Están al punto de terminar. Han levantado la muralla y ya no hay brechas. Ahora, espiritualmente, cuando hay brechas en la muralla, o sea, la protección del Señor alrededor del pueblo, las brechas son el pecado o los pecados del pueblo de Dios. A medida que hay pecado, hay brecha en la muralla. Ahora, en el año 2001, el 11 de septiembre, es que por un momento se quitó la protección divina de los Estados Unidos de América, las Torres Gemelas. Eso es lo que pasó. Es que el enemigo entró por una brecha abierta por los pecados de la nación, mayormente los pecados del pueblo de Dios. Ahora, cuando el pueblo de Dios reconoce su pecado, se arrepiente y empieza a vivir como Dios quiere que viva, se cierran las brechas. Ahora, físicamente hablando, en lo visible, la muralla de Jerusalén ya no tenía brechas, pero faltaban las puertas. El último paso, la autoridad. Es que el enemigo no quiere que por Dios tenga autoridad, ni en plano visible ni en plano invisible. Lo que Satanás menos quiere es que usted esté orando con autoridad, porque la oración suya es lo más fuerte que usted puede hacer en la guerra espiritual. Entonces le invitan a una reunión. Ay, no somos tan malos, somos tus amigos, queremos estar contigo, ¿por qué no nos reunimos en el valle de Ono? Y pues Nehemías dice: oh no lo voy a hacer. Entonces le mandan decir 4 veces y dice que no, porque él sabe que al hacer esto está haciendo un lazo con los enemigos de Dios, que va a hacer menguar o hasta parar la obra de Dios, en este caso la reedificación de la muralla. Cuando nosotros estamos en una empresa del Señor, no debemos hacer lazos, nexos, conexiones con las personas que odian a Dios, aunque parezca sabio hacerlo para sacar algo de ellos. No, nuestra fuente es Jesucristo. Ahora, entonces, por cuanto no funciona la invitación engañosa, lo siguiente que hace Sanballat, que es el peor de los 3, es que manda una carta abierta, o sea, una carta sin sobre y una carta abierta que cualquiera puede leer antes de que llegue al destinatario, que en este caso es Nehemías. Entonces, la carta se manda para inspirar temor. ¿Qué dice la carta? Puras mentiras. Pero ¿qué dice? Lo vamos a leer.
Dice así: se ha oído entre los pueblos, y Gesem lo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse, y por eso tú reedificas la muralla. Según esos rumores, tú vas a ser su rey, y has puesto profetas que te proclamen en Jerusalén diciendo: haré en Judá. Ahora bien, tales palabras han de ser oídas por el rey. Ven, por tanto, y tomemos consejo juntos. Parece como de ficción, ¿verdad? Entonces son puras mentiras. Ha mandado la carta abierta para que los que lean la carta empiecen a pensar que las mentiras son verdad. Y lo que están diciendo es que ven con nosotros y te vamos a ayudar para que no tengas que enfrentar las consecuencias graves cuando el rey que está en Persia escuche que tú quieres ponerte como rey. Y lo que pasa es que hasta Gesem lo dice. Gesem es el enemigo de Nehemías. Así que vamos a creer el testimonio de él. Yo recuerdo que cuando Shuri y yo tomamos la iglesia en California hace años, había un grupito que realmente no quería que estuviéramos. No quería que el pastor que había fallado se fuera. Y ellos siempre me venían, paró después de un año, pero en el primer año venían mucho diciéndome: la gente está diciendo, se está hablando. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está hablando esto? Nunca me podían decir. Es que el enemigo es un mentiroso. Es una pantalla de humo para que no veamos la realidad. Todo lo que dijeron en la carta era una mentira diseñada para infundir temor en Nehemías, para que Nehemías parara la obra y fuera con los enemigos pidiéndoles a ellos protección contra las mentiras que ellos mismos habían dicho. Ridículo, ridículo. Pero ¿cuántas veces los cristianos nos dejamos intimidar por el enemigo en vez de mantener los ojos en la obra del Señor y seguir adelante sin dejar que el temor nos paralice? Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice: entonces envié a decirle: no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que tú las inventas en tu corazón. Porque todos ellos nos intimidaban pensando: se debilitarán tus manos en la obra y no será llevada a cabo. Pero Dios fortalece mis manos. No entra en polémica, no conversa, nada más dicen mentiras. Entonces él entendía, porque Dios lo hizo entender, que lo que estaba pasando es que ellos estaban tratando de intimidarlo a tal punto que parara la obra del Señor, la edificación del muro de Jerusalén y la colocación de los portones o puertas. ¿Sí? El enemigo hace exactamente lo mismo con el pueblo de Dios hoy día. Trata de intimidarnos y asustarnos, y aunque sabemos que lo que está diciendo es mentira, es que nos da miedo la cuestión de las consecuencias y paramos. Nehemías no lo hizo, siguió adelante. Entonces, otra clase de estafa, otra clase de engaño. Escuchen esto es tremendo. Dice: después fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mejitebel, porque estaba encerrado y parece que era un sacerdote, y me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vendrán para matarte. Sí, a la noche vendrán para matarte. Otra intimidación. El verso más adelante, que no tenemos en la pantalla, dice que Nehemías sabía que Sanballat, Tobías y Gesem habían sobornado a este sacerdote para que le dijera eso. Otra vez, para parar la obra del Señor. ¿Qué está diciendo? Vayamos al templo de Dios y cerremos las puertas. Hoy día, yo hablo con cristianos a veces que me dicen que no votan, que no tienen nada que ver con el gobierno, que no leen el periódico, nada. Solo están en la iglesia, con las puertas cerradas, parando la obra de evangelización de la cultura. Entonces, la iglesia es para fortalecernos, para nutrirnos, para prepararnos a salir y traer a más a la iglesia.
no para cerrar la puerta. Sí, así no es. Entonces la lectura sigue así. Acuérdate, oh Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas obras suyas, y también de la profetisa Noedía y de los otros profetas que trataban de intimidarme. Los profetas, los religiosos, que no eran espirituales, religiosos de fachada nomás. Cuando un supuesto cristiano nos dice algo, siempre tenemos que medir ese algo con la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y eso es lo que hacemos. Ahora, el único recurso que tenía Nehemías fue la oración. No conversó con esas personas, no se dejó desear por esas personas, no aceptó la invitación engañosa, no respondió en miedo a la carta mentirosa, no aceptó la intimidación de esconderse en el templo de Dios, y tampoco recibió las profecías falsas pronunciadas contra él para parar la obra del Señor. Oró, siguió trabajando. Al cabo de apenas 52 días se terminó la muralla. Se colocaron las puertas. La ciudad estaba protegida, el lugar de autoridad restablecida. El templo, la muralla y la cuestión de las puertas. La presencia del Señor en el corazón de uno, la protección divina y la autoridad divina a través de la oración de uno. Dios quiere hacer eso con nosotros hoy día. No debemos ceder ante las intrigas satánicas. Que Dios nos dé discernimiento para ver lo que está pasando y que sigamos adelante con la obra del Señor. Llevemos la palabra de Dios a la cultura, no nos escondamos en el templo. Y de hecho, hermanos, ¿cuáles son los ladrillos que se usan para levantar la muralla de protección? La palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios son los ladrillos que Dios usa para levantar la muralla. Tenemos que estar proclamando la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Ahí está la muralla de protección. ¿Cómo está eso de la autoridad del Señor? Ver lo que Dios dice y orar lo que Dios dice con buenos motivos puros. Ahí está la autoridad. Yo sé que Dios está en el templo de su corazón, el templo del Espíritu Santo. Si no, usted no estuviera mirando esto. Deje que el Señor levante alrededor de su vida y la vida de la iglesia en este país, en cualquier país donde la gente pueda estar mirando, la muralla de protección, la palabra de Dios proclamada y obedecida, y los portones, la autoridad de Dios con buenos motivos orando. Hermanos, Dios es bueno. Estamos en una época tremenda, pero tenemos la victoria. Es que esto que estoy leyendo viene cuando apenas están para terminar la obra. Ustedes seguramente habrán notado que últimamente ha habido mucha cosa que está pasando. Incendios, inundaciones, disturbios, mentiras, asesinatos, violencia, un sinfín de cosas. Sanballat, Tobías y Gesem hicieron mucho más al final que habían hecho al comienzo. Lo mismo está pasando con Satanás. Él sabe que la iglesia saldrá triunfante en Jesucristo. Padre, te doy las gracias, Señor, que tú eres tan bueno, y te pido que nos ayudes a entender estas cosas, Señor, a aplicarlas y realmente dejar que tu palabra nos inspire a vivir de acuerdo con lo que tú dices, Señor. Ayúdanos a llegar a ese lugar de ser protegidos a través de la palabra de Dios proclamada y obedecida, y personas de autoridad en el Señor, proclamando la palabra de Dios con motivos correctos. Te doy las gracias, Señor, por la historia de Nehemías. Ayúdanos a perseverar hasta terminar la obra. Y te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles,
pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendiciones.